Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El agua suficiente en cantidad y calidad debe ser el eje para el desarrollo de cualquier conurbación del mundo. El área metropolitana de Guadalajara necesita una gestión integral del recurso que permitirá de forma contundente demostrar que el agua sobre la que tiene derecho ejercido en este momento es suficiente para su actualidad y para su futuro. Sin embargo, el trabajo de las autoridades en las últimas administraciones, en particular en la que está por terminar, se ha limitado a una fuerte apuesta por la infraestructura, pero sin resolver los problemas que arrastra y que se reflejan en las altas pérdidas en la red de agua de primera calidad, donde a lo sumo se invierte en, literalmente, poner parches cuando esas fugas ocasionan hundimientos de calles por su prolongada incidencia. El otro tema es una especie de elefante en la sala sobre el que se debe insistir. El modelo de desarrollo expansivo de la ciudad es el primer enemigo de la sostenibilidad de esta. Es algo que ha quedado claro desde la creación del Instituto Metropolitano de Planeación hace casi una década, pero que no pasa del discurso a pretexto de los derechos adquiridos. Y no es solo un pretexto. Los grupos inmobiliarios integrados como grupos de presión más que como cárteles. Un cártel es una agrupación de empresas que se apodera de un mercado y le impone sus condiciones o precios. El alto costo de la vivienda, en cambio, es efecto automático de la misma expansión. Han encontrado estos el camino de influir en la política de la ciudad al financiar campañas de los políticos que asumirán los cargos que les permitirán seguir desarrollando sus modelos expansivos. No está de más insistir que construir una ciudad con gobernanza que gestione de forma acertada sus recursos es parte del proceso de democratización de su vida diaria. Los grandes temas no pueden estar solo en manos de los más influyentes, sin que esto signifique que no deban ser la ciencia y el sentido común los dos pilares sobre los que descansen la toma de decisiones. Territorio Reportaje hace en esta tercera entrega de Guadalajara rumbo al día cero una entrevista con el activista ambiental, experto en planeación urbana y participación ciudadana del ITESO, Héctor Castañón. Arrancamos con un análisis de lo hecho por la administración que está por irse, encabezada por Enrique Alfaro Ramírez, los escenarios que se vienen con el cambio climático ya como un factor del día a día en las condiciones de la metrópolis, incluida la enorme necesidad de proteger el acuífero como reserva prioritaria si las fuentes superficiales de la ciudad entran en crisis por temas de sequía, nada de lo cual está fuera de las posibilidades de estos tiempos de clima cambiante. Héctor Castañón es egresado del ITESO y maestro en planeación y gestión del desarrollo por la Universidad de Dortmund, Alemania, y la Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y Tecnología de Kumasi, Ghana. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México. Es cofundador y colaborador activo de espacios de discusión y acuerdos entre grupos ciudadanos, como en el pasado lo fue Tómala y ahora lo es Espacio Común. Sí, bueno, las soluciones que estamos implementando todavía son de una lógica pasada, ¿no? Una lógica previa al entendimiento del cambio climático y previa al entendimiento del ciclo hidrológico completo. Es un paradigma basado en la infraestructura, entonces se piensa que con tuberías, con presas, con infraestructura tradicional se va a resolver el problema del agua y es mucho más complejo. Entonces lo que hace este gobierno saliente pues es profundizar ese paradigma y realmente apenas hay unos primeros esbozos en lo que sería un paradigma distinto que tiene que ver con la gestión integral del ciclo del agua. Hay estudios, hay mucha información ya muy valiosa para transitar un nuevo paradigma, sin embargo las decisiones presupuestales y de política pública todavía no apuntan a esa dirección. Entonces sí estamos en riesgo de tener presas y tuberías vacías. Ahora, bueno, hay una frase que el gobernador le ha dado muchísima publicidad durante meses. El tema de que con la entrada del Zapotillo y del sistema de los altos de abastecimiento, y aparte el tema de la famosa línea morada de la planta de tratamiento del ahogado, está dándole un respiro de 50 años a la ciudad. No he encontrado todavía de qué manera justifica este dicho. Supongo que lo has reflexionado también tú. Claro, eso no es cierto. Es tan él puede afirmar que es cierto como yo puedo afirmar que no es cierto, porque la incertidumbre que nos da, digamos, el fenómeno del cambio climático
todavía no se puede resolver y no se puede afirmar, ¿no? Con relación a la disponibilidad de agua, el patrón de precipitaciones, de lo cual es muy dependiente un modelo basado en el agua superficial. Y ahí es uno de los principales problemas. Entonces, para empezar, el déficit del que se había hablado históricamente de Guadalajara no lo resuelve estas nuevas instalaciones, ¿no? Para empezar, seguimos siendo deficitarios según sus números y según ese paradigma, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto de las modificaciones de los patrones climatológicos es que hay saltos muy grandes, ¿no? Hay cambios exponenciales, no son graduales. Entonces, pues eso no lo podemos determinar para los próximos 50 años. Yo creo que se está lavando las manos, es un contexto electoral. Quizá después ya no habrá agua para lavarse las manos, pero la verdad es que es irresponsable, ¿no? Decir que las soluciones ya están para los próximos 50 años cuando todavía hay muchísimo por hacer, y lo dicen los mismos estudios que a través del IMEPLAN el gobierno del Estado ha estado generando, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que el gobernador se informe mejor sobre los riesgos, sobre los escenarios futuros y sobre la información que ya está, que nos habla de escenarios muy diferentes, ¿no? El día cero ha llegado para muchos hogares en el área metropolitana de Guadalajara con los tandeos. Hay familias que tienen 10 años con 40 litros de agua al día y esa escasez ya se está sintiendo, ¿no? Y por lo que vemos en la desigualdad en el acceso al agua, para unos llegará más pronto que otros, ¿no? Y para unos llegará quizá este año, ¿no? Entonces, sí es importante pues redimensionar el problema y atacarlo, trabajar sobre él en lugar de sentenciar que ya está resuelto, ¿no? Ahora, me llama la atención, la anterior administración manejaba que iba a dejar todos los hogares del área metropolitana con agua, el famoso programa Todos con Agua. Tenemos ya pues una serie de encadenamientos de promesas o de planteamientos que no se cumplen. Sin embargo, uno pensaría que llegó un momento, tal vez hace 5, 6, 7 años, que se estuvo, aunque no estaba todo resuelto, como que parecía que íbamos a llegar y después como que venimos sobre una pendiente hacia abajo. O sea, porque yo no había presenciado tantas quejas, tantos señalamientos de un servicio ineficiente, de un servicio tan fragmentado, de un servicio que además da una agua de baja calidad, como lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Sí, a ver, es terrible. Desde hace 20 años yo más o menos me acuerdo de escuchar los anuncios, campañas de gobiernos anteriores de que las industrias se paralizan por falta de agua, ¿no? Entonces, es una preocupación central, ha sido una prioridad, lleva mucho dinero, ¿no? Se invierte muchísimo dinero en este tipo de infraestructuras y por eso se había casi como capturado todo este sector, por lo que en algún momento llamamos cártel del agua, porque fue un negocio millonario para muchas personas, ¿no? Vemos también muchos fraudes, ¿no? Precisamente aprovechándose de esa urgencia que ya se veía venir, pero que hoy es mucho más real. El hecho de que estemos teniendo agua con esa calidad, ¿no? Es agua color chocolate, quiere decir que podemos estar tocando fondo, ¿no? Y aún así no tenemos la información suficiente para que nos dé la tranquilidad de decir, a ver, no, esto es este tema del agua color chocolate obedece a un fenómeno distinto que no tiene que ver con el abatimiento. No lo sabemos, pero todos los indicios nos llevan hacia allá, ¿no? Por un lado. Y por otro, es cierto que aún las industrias que habían estado privilegiadas con la asignación de concesiones, etcétera, hoy están teniendo problemas, ¿no? Hoy están circulando encuestas en la industria sobre la factibilidad que tendrán los proveedores para abastecer de los insumos que requiere la industria por el tema de la falta de agua, ¿no? Entonces, sí es una cosa más real que la estamos viviendo, una amenaza que ya se está materializando. Y por lo pronto, en lo que tiene que ver con el consumo doméstico, todavía tenemos un déficit tremendo en la calidad del servicio. En nuestro sistema de distribución y alcantarillado hay un déficit tremendo, ¿no? Ese también ha ido en declive. En lugar de mejorar con información, con tecnología, con mecanismos de gestión y de gobernanza, se ha mantenido la misma forma de hacer las cosas y pues eso lleva a una tendencia negativa, en donde la calidad del servicio y la calidad del líquido y la estabilidad de la provisión de ese servicio se ve más amenazada que nunca y lo estamos viviendo, ¿no?
Ahora, en particular, ¿qué hacemos con el CIAPA? Porque a fin de cuentas el CIAPA, pues aunque no es cierto que tiene el control de toda el agua de la ciudad, porque hay muchísimos lugares donde no da el servicio, y ahí también tú mencionabas el caso de las empresas, tienen concesiones de Conagua, lo cual las deja al margen también del control del CIAPA. Lo cierto es que el CIAPA pareciera que se está deteriorando de forma tan rápida como el propio servicio del agua. Sí, digamos que se privilegia digamos, la obra nueva, la extensión de la red, y el mantenimiento es uno de los temas cruciales en todas las redes. En todas las redes de distribución se habla de un porcentaje de fugas de alrededor del 40%, o sea, de cada 10 litros que extraemos, 40 se pierden, o bueno, se salen del ciclo, ¿no? Y es mucho, 4 de 10, y es mucho más costoso, mucho más complejo recuperar eso que atender la fuga. Entonces, no ha estado debidamente fondeado, no se ha visto como una prioridad la gestión integral que tiene que ver con la expansión y el mantenimiento y la modernización de los sistemas. Entonces sí, yo creo que es una omisión presupuestal importante y que hoy estamos pagando las consecuencias. Inevitable abordar los problemas del CIAPA, una empresa paraestatal que fue pionera a nivel nacional en ofrecer soluciones integrales de los servicios de agua y alcantarillado. Hoy, la empresa sufre para entregar agua a alrededor de 1.2 millones de cuentas, pues tiene fuertes acusaciones por mala calidad del agua, pero también se ha deteriorado de forma progresiva su capacidad de cobrar esas cuentas. Esto es malo porque significa que no hay recursos para abordar los grandes retos de mejorar la infraestructura existente, recuperar agua perdida y poder acceder a más ambiciosos planteamientos en el camino a la gestión integral del agua, reconoce Héctor Castañón. Digamos que quienes operan el CIAPA están sometidos, no tienen una autonomía, no tienen una independencia para afirmar del tamaño que es el problema y lo que necesita, porque siempre están sometidos o al gobernador o a algún grupo de poder con el que hay que quedar bien, ¿no? E incluso a riesgo de su propia integridad, como lo vimos en el caso de quienes hoy están detenidos por manejar irregularmente el agua por órdenes de superiores, ¿no? Entonces, sí hay un problema de gobernanza y de gobierno del agua muy importante que pues, se ha querido callar y se ha sometido a una burocracia, ¿no? Y yo creo que una de las principales cuestiones tiene que ver con la independencia y la autonomía técnica y administrativa del CIAPA para que pueda gestionar los recursos y las prioridades de una manera mucho más transparente. Hay una carencia de información tremenda, también reconocida por las propias autoridades del CIAPA, y no solamente es, el CIAPA también depende de los pozos y del agua superficial y subterránea. Sobre todo tenemos muy poca información, ¿no? En el momento que se está haciendo que se hace este estudio de aguas subterráneas, los mismos encargados de hacer el estudio reconocen que la información está fragmentada y entonces no tomamos decisiones con base en información, ¿no? Y esa es una cosa que es urgente que cambie, ¿no? Digo porque uno pensaría que el CIAPA como entidad que hace un servicio público y tiene muchas concesiones de agua, pues cuidaría el tema del ciclo del agua porque está en el discurso y lo que vemos es que no tiene ni siquiera certeza de si esas fuentes de agua que ahorita nos están dando puedan tener futuro o el futuro que uno pensaría. En el caso del agua subterránea particularmente, que tú lo mencionaste, las zonas de recarga no se están cuidando, no hay una política respecto a las zonas de recarga para cuidarlas, la urbanización está encima y me parece que aquí también es muy oportuno mencionar, tú alguna vez me diste una cifra, hace no mucho, cuando hablábamos de los planes parciales, la nueva generación de planes parciales de Zapopan, pero ¿habían hecho ustedes algún análisis a nivel metropolitano de que la ciudad todavía tiene por derechos que están ante los ayuntamientos, un crecimiento que podría darse si se ejercen estos derechos, que si yo no mal recuerdo era sobre 7,000 hectáreas, todos los municipios metropolitanos. Entonces, crecer 7,000 hectáreas más sobre zonas que muchas de estas son zonas de recarga, pues habla de que no hay una política integral para la ciudad. No ha habido una política integral y estas 7,000 hectáreas están principalmente en Zapopan, sobre el acuífero de Tezistán, una de las 6 áreas prioritarias para recarga identificados en el estudio de aguas subterráneas del IMEPLAN, y otra está sobre Toluquilla, otra de las 6 áreas. Entonces, la ciudad está impermeabilizando las áreas de recarga y esto a lo mejor
no se dimensiona en su debida proporción porque, pues bueno, el agua que escurre por superficie en realidad en algún momento podría aprovecharse, pero no es así. No es así. Guadalajara está sentada en este valle por el comportamiento de los escurrimientos y no solamente superficiales, sino subterráneos, ¿no? De ahí se ha abastecido siempre Guadalajara. Y lo que hemos hecho sistemáticamente durante siglos, me podría decir, es modificar ese régimen hidrológico del que dependemos. Entonces, al agotarse ese régimen hidrológico, digamos, las fuentes de las que dependía el Valle de Atemajac, entonces acudimos a Chapala, ¿no? Que estaba fuera de ese régimen, ¿no? Y ahora estamos acudiendo a a cuerpos de agua mucho más distantes. Entonces, tenemos una lógica extractiva, cuando en realidad lo que tendríamos que tener es una lógica de recirculación, de aprovechamiento del ciclo integral, porque las lluvias están presentes recurrentemente y el agua que podemos gestionar, ¿no? Entonces estamos impactando todo el sistema hidrológico, lo estamos contaminando y estamos extrayendo más de lo que recargamos, ¿no? Porque tampoco hay un mecanismo de gestión de la demanda, ¿no? El paradigma del gobierno ha sido te doy el agua que pidas a la industria, al campo, a la ciudad, ¿no? Entonces, ciertamente el impacto que tendría regular la demanda y cobrar un precio justo, no solamente por el servicio, sino por el líquido, como las refresqueras nos los cobran sin problema. ¿Por qué no lo cobramos a las refresqueras? Eso. Entonces, es todo un aparato en donde el CIAP es solo una parte, en donde Conagua tiene una responsabilidad enorme que ha sido totalmente ignorada y en donde los municipios y los gobiernos locales tendrían muchas herramientas para cuidar ese ciclo hidrológico, ¿no? No hay ninguna evidencia hoy de que estemos regenerando ese ciclo hidrológico que nos da certeza en la fuente más confiable en contexto de cambio climático, que es el agua subterránea. Normalmente nos abastecemos alrededor de 22-24% de agua subterránea y manantiales, ¿no? Esto cambia. En el 2021, cuando hubo esta escasez severa, la solución eran las pipas, y las pipas vienen de los pozos. Entonces, esta proporción puede cambiar cuando haya desabasto de fuentes superficiales. Entonces cobra cada vez más relevancia el agua superficial, apenas la están conociendo y todavía no se ve claro cómo vayan a ordenar. El estudio de aguas subterráneas recomienda la protección de áreas agrícolas. No hay una política de protección de áreas agrícolas metropolitanas, ¿no? Ese tipo de cosas todavía estamos lejos de verlo y esperamos que con la actualización del POTMET, que debe darse ya en los próximos meses, ahí se empiecen a meter estos instrumentos, ¿no? Que aún así no es garantía que los gobiernos municipales los respeten, porque a pesar del POTMET, los gobiernos municipales han seguido dando licencias de urbanización fuera de los perímetros de crecimiento y sobre el cinturón verde, ¿no? de la ciudad, el sistema verde metropolitano. Entonces, pues las consecuencias las vamos a sufrir todos y todas si no tomamos medidas para regenerar y cuidar, proteger el ciclo, el sistema verde natural del que depende el abasto de agua en las ciudades, ¿no? Ahora, de acuerdo a las estimaciones del CONAPO, el área metropolitana va a llegar pronto a un lugar en que se va a detener su crecimiento de población por lo menos, y va a empezar a descender lentamente. Yo pensaría que si nos podemos hacer un poquito de gestión seria, tal vez el agua que tenemos en este momento, con una ciudad mejor gestionada, pueda ajustarnos si consideramos que tal vez nos estacionemos en menos de 6 millones en algún momento de los próximos 20 años. Y yo no sé si a alguien le dijo al gobernador que por ahí andaba, entonces que él podía pensar que 50 años iba a resolver el tema. Tal vez la ciudad ya decrezca y el problema sea otro ya después, pero lo cierto es que como que tampoco se ve que la autoridad o que el CIAPA estén trabajando para que la gente se ajuste al agua que tenemos, y se sigue pensando que en algún momento vamos a ir arcediano otra vez, en algún momento vamos a ir a otro tipo de fuentes, y nadie habla de reutilizar el agua, nadie habla de separar el agua limpia o el agua potable del agua de segundo uso, de usar para ciertas cosas cierta calidad del agua y para otras cosas otro tipo de agua, que uno sí pensaría, bueno, tal vez con eso el agua se ajuste. Claro, es un régimen totalmente distinto.
que depende en buena medida de la gestión. En la gestión no hay tanta inversión y no hay tanto interés, ¿no? Entonces no hay tantos incentivos, pero es una responsabilidad de los gobiernos, digamos, implementar mecanismos para la gestión de la demanda, para mejorar la oferta y para mejorar todo el sistema, ¿no? Entonces, sí es cierto que el crecimiento poblacional ha aumentado la necesidad de extracción, pero hay bases muy claras que nos permiten hacer una proyección distinta para que con un conjunto de medidas podamos resolver mejor esta situación con el reuso de agua, con normas de calidad diferenciadas para distintos propósitos, y no solamente tiene que ver con el tamaño de la población, sino dónde se localiza. La expansión urbana es un factor que nos está obligando a construir cada vez más lejos en lugar de consolidar lo que ya tenemos. Esa consolidación nos permitiría invertir en la renovación de las redes más viejas de la ciudad. Entonces, la política de vivienda, la política agrícola, la política de desarrollo urbano, la política de desarrollo económico, la política industrial son parte del nuevo arreglo que debemos tener para la gestión del agua. Y hoy la gestión se hace muy fragmentada, ¿no? Nomás le cambiaron el nombre a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, pero esa integralidad, esa interrelación, interdependencia no se ve en las políticas y en una estrategia general de gestión del agua, ¿no? Ahora, ¿tú le ves futuro al CIAPA? Mucha gente pensaría que a veces es a propósito dejarlo en evidencia para que las fuerzas de la privatización cobren fuerza, porque la gente, claro, valga la expresión, porque la gente va a decir, yo prefiero un buen servicio, no importa que me lo dé un privado. No, las experiencias de privatización del agua han sido catastróficas y hay muchas evidencias respecto a eso. ¿Quién tiene el control del recurso fundamental? No puede ser una lógica privada, ¿no? Entonces tiene que ser una entidad pública y ahí es donde tenemos que poner atención. O sea, en muchos campos, áreas de prestación de servicios, la metropolización es, digamos, la principal recomendación, y el CIAPA dio un paso adelante en este tema desde hace muchos años, ¿no? Entonces, sí necesitamos un órgano público, sí necesitamos un órgano metropolitano, pero que tenga justo esta autonomía, independencia y solidez técnica para plantear las necesidades de gestión y ser transparente y no estar sometido a una burocracia y a una jerarquía que normalmente tiene muchos conflictos de interés. Nos van a informar que no hay problema en el agua, que no nos asustemos, que las inversiones están bien, cuando pues, la evidencia marca que no. Entonces, sí hay un riesgo alto de abandono para justificar una privatización, pero eso sería lo peor que nos podría pasar, ¿no? Podría mejorar el servicio, pero el control de los recursos estratégicos, no solo para el desarrollo, para la vida, no puede estar en manos de una entidad de lógica de interés privado. Vayamos ahora de nuevo a los Altos de Jalisco, al pie de la cortina de una represa que hasta hace poco era el futuro de Guadalajara y ahora es solamente una parte de las soluciones de dotación de agua de una ciudad cada día más complicada en su gestión. Este es el corazón de la cuenca del Río Verde, un río que nace en la Sierra Fría de Zacatecas y que recorre pues buena parte del semidesierto, esta región en la cual pues tiene sus fronteras el desierto de Chihuahua hacia la parte sur, la meseta de los Altos, la zona del estado de Aguascalientes y prácticamente la frontera con el área metropolitana de Guadalajara, ya este río que baja hacia el poniente para juntarse en el río Santiago, que es una subcuenca pues del río Santiago, es tributario del río Santiago. Pero este río simboliza muchas cosas y bueno, pues lo que estamos viendo atrás de mí pues es una de las cosas que han sido importantes en la historia de la gestión del agua de este río. El afán de las élites políticas, de las élites económicas de Guadalajara, porque el agua de este río en algún momento llegue a la ciudad, la abastezca, le dé pues un soporte al agua que ya recibe de Chapala, al agua que ya recibe del acuífero y que además de algún modo también ya recibe desde esta misma región alteña, pero más al sur, la pequeña cuenca de Calderón. Entonces el Río Verde ha sido un sueño de
estas élites durante más de 40 años. Y si uno platica con la gente de estas regiones, pues recuerda muy bien cómo se quiso con el proyecto de la Zurda en la época en que surgió la Comisión Nacional del Agua a fines de los años 80, inicios de los 90, cuando era gobernador Guillermo Cosío de Vidaurri, pues se quiso hacer un proyecto que fue el primero de estas tentativas por aprovechar el agua del Verde, que fue la Zurda, que queda también sobre esta misma, sobre el eje de este mismo río, pero no, aquí es más al norte. Y bueno, en su momento también esto no prosperó. En general, se ha sobreestimado la posibilidad que da el Río Verde de agua, porque recordemos los acuerdos de distribución que firmó el presidente Ernesto Zedillo en los años 90, que corregían simplemente a quién le entregaba más, o más bien le quitaba el monopolio a Guadalajara del agua del Río Verde para darle un tramo, una porción importante a la ciudad de León. Ahí nació el conflicto que representa el Zapotillo, justamente porque el río tenía cuentas de que podía generar un volumen de agua enorme, cercano, anual, si se aprovecharan al máximo las dos concesiones y si los datos estuvieran bien, pues estaremos hablando de cerca de 400 millones de metros cúbicos anuales, considerando que León se estaba llevando sobre 120 millones y que Guadalajara se podría llevar cerca de 300 millones. Esto resulta que son cuentas alegres porque se basa en ciertas mediciones que se hicieron en los años 50, 60, 70. Hay un fenómeno que se ha vivido mucho en esta región, que ha sido el decremento de las precipitaciones. Esto es una cosa que históricamente se puede sostener con datos y ya no da ese gasto de agua el Río Verde que daba en el pasado. Guadalajara estaba pensando que podía sacar de acá de 9 a 12 metros cúbicos. Es una cantidad de agua que ni siquiera le saca al lago de Chapala en su mejor momento, y entonces pues había demasiadas esperanzas puestas en lo que podía dar el Río Verde. La crisis y el conflicto que se generó cuando se quiso construir el Zapotillo refleja muy bien la contradicción entre estas cuentas del pasado que ya no se reflejan en la realidad del Río Verde. Y bueno, recordemos que un poquito más hacia el norte de esta cortina se encuentra un sitio que se llama San Nicolás. San Nicolás está entre los municipios de Jalostotitlán y de Teocaltiche, y ahí se quiso construir una cortina para abastecer exclusivamente a la ciudad de León, porque se tenía la idea de que Guadalajara iba a recibir toda el agua del Río Verde abajo hasta Arcediano, que es prácticamente donde ya se juntaron el Río Verde y el Río Santiago. También ese proyecto fracasó y por eso podemos hablar que el Río Verde simboliza muchos de los fracasos del área metropolitana de Guadalajara en su afán por abastecerse de agua. Bueno, fracasó y fracasó también San Nicolás, la gente se opuso y se canceló San Nicolás. Entonces, en algún momento, el grupo de la Comisión Estatal del Agua que dirigía Enrique Dau Flores llega a la conclusión de que este sitio del Zapotillo es una zona donde no va a inundar a ningún pueblo y aquí se puede construir una represa para León. Así empieza entonces el proyecto, más o menos años 2006-2007, cuando se cancela San Nicolás, con la idea de que se iba a construir una cortina para llevar agua, para cubrir lo que se había dispuesto para la ciudad de León, y Guadalajara seguiría con el proyecto de Arcediano. Arcediano tronó, se echó abajo, los costos no daban. Entre 2007 y 2009 Arcediano fue cancelado, entonces el gobierno de Emilio González Márquez decide que el Zapotillo puede ser una presa suficientemente grande de casi 1,000 millones de metros cúbicos para que le dé agua a Guadalajara y le dé agua a León. Entonces, esta presa ya iba a implicar subir su cortina de tal modo que 3 poblados, pero sobre todo uno que es simbólico de la resistencia de la región contra la exportación del agua, contra que le arrebaten su agua, que es Temacapulín, se iba a inundar. Se iba a inundar porque el viejo proyecto para León implicaba que con algunas adecuaciones esa presa iba a poder, o más bien no iba a generar un problema para el poblado de Temacapulín. Se le iban a poner diques
y se iba a poder llevar el agua para León. Pero ya con el afán de que Guadalajara recibiera el agua, se iba a ser una presa de mucho más del doble de capacidad y no daba para que soportara ningún dique la seguridad del viejo poblado de Temacapulín. Ahí empezó entonces una lucha muy activa y muy fuerte de los pobladores de Temacapulín contra la presa del Zapotillo. Ahora, ¿cómo se escaló el conflicto? Pues los habitantes de los Altos, no tienes que vivir en Temacapulín para verte afectado por una exportación tan grande de agua que se estaba pensando hacer desde el Zapotillo, empezaron a tomar conciencia y bueno, recordemos, los Altos es muy importante por su actividad primaria, genera prácticamente la cuarta parte, de 20% la cuarta parte de la proteína de origen animal de México. Entonces, cuando se tiene actividad primaria, cuando se tiene agricultura y sobre todo ganadería, se depende mucho del agua. Entonces, evidentemente el agua de la cuenca, el agua que baja al Río Verde, pues llega de toda la cuenca abarca casi todos los Altos, abarca una fracción pequeña de León, abarca todo el estado de Aguascalientes y algunas fracciones de Zacatecas. Esto quiere decir que para que el Río Verde tuviera agua se iban a sacrificar derechos en la parte alta del Río Verde. Y obviamente esto llamó la atención de los productores, llamó la atención de los activistas del desarrollo de los Altos, que le quisieran arrebatar prácticamente un derecho al desarrollo y que además iba a afectar incluso a Guadalajara, porque la producción de proteína de origen animal, pues naturalmente que abastece a la ciudad de Guadalajara. Entonces entran en contradicciones dos grandes derechos, el derecho a la alimentación con el derecho al agua urbana. Y el derecho al agua rural, esta es una zona, los Altos de Jalisco, tienen casi 1 millón de habitantes y tienen una cantidad enorme de poblaciones rurales. Podemos hablar que fácilmente, si Jalisco tiene arriba de 10,000 localidades rurales, los Altos debe tener cerca de los 3,000, debe ser la región de Jalisco con más población, con más poblados rurales, poblados de menos de 1,000 habitantes que hay en todo el estado de Jalisco. Es una región muy próspera, pero es una región que depende pues de sus recursos naturales y sobre todo del agua junto con el suelo. Entonces esto generó un conflicto que motivó que se hicieran movilizaciones y se plantearan pues ahora sí que jurídicamente las impugnaciones contra una represa que iba a inundar 3 pueblos, pero que además le iba a quitar a una región su derecho al desarrollo, y también pues se luchó mucho, sobre todo, no tanto porque Guadalajara no recibiera el agua, pero que sí se cancelara el trasvase del Río Verde hacia la cuenca del Turbio, que es la ciudad de León. No podía jugarse con el derecho al desarrollo de una región a pretexto de que León iba a regresar esa agua a través del lago de Chapala, cosa que por cierto no beneficia en nada a los Altos de Jalisco, porque los Altos de Jalisco no reciben agua de Chapala. Beneficia a Guadalajara, siempre el centro fue Guadalajara y no la región alteña. Entonces, bueno, esto derivó en muchos conflictos, se detuvo la presa, usted recordará en algún momento de 2015 los amparos interpuestos por los activistas del Zapotillo, por los activistas de Temacapulín, lograron detener la cortina prácticamente en el diseño a 60 metros, que es el que le daba agua a León. Ahí la detuvieron y no pudieron elevarla más porque ese amparo o esa serie de amparos y otra serie de medidas, un amparo también contra el acueducto, pues también se detuvo, y entonces al final de cuentas llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y decidió que no iba a comprar un conflicto para favorecer a un partido político que por cierto no era cercano a él, que era el de Movimiento Ciudadano y de Enrique Alfaro. Recordemos que Enrique Alfaro en su momento apostó por detener también el trasvase, pero después cambió de opinión cuando ya fue gobernador. Pero lo cierto es que se conjuntaron los hechos políticos para que el presidente López Obrador dijera: no compro ese conflicto, estoy con los habitantes, porque además él vino como candidato muchas veces a favorecer a la gente de Temacapulín y a la gente de los Altos. Entonces decidió que era el momento de cancelar una obra que había implicado, y esto es muy importante señalar, ya inversiones por arriba de 10,000 millones de pesos. Todo lo que implicó la gestión de la cuenca, todo lo que implicó la cimentación de esta presa, todo lo que implicó pues los estudios, todo lo que implicó las concesiones, pues fue una cantidad de dinero, un volumen de dinero enorme, dinero público, que a final de cuentas no se va a justificar, pero que fue pues el modo
que se encontró de tratar de conciliar el derecho a vivir de los habitantes de Temacapulín, el derecho al agua para el desarrollo de los habitantes de Los Altos y el derecho al agua que tiene la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, a final de cuentas, va a recibir solamente, en el mejor de los casos, 3 metros cúbicos de esta presa que está atrás de mí. Usted puede ver una especie de túneles que están ahí construidos en la parte baja de la presa. Son las ventanas que están construyéndose para evitar que el agua llegue a los 60 metros, que implicaría un riesgo para Temacapulín. Va a andar arribita de 40, 45 metros, simplemente para que a través de un acueducto llegue a la zona de la presa del Salto y después vaya, pues ahora sí que a la zona de la red y el Calderón para que llegue a la ciudad de Guadalajara. En eso terminó este proyecto ambicioso, faraónico, que hace 40 años se planteó, que iba a resolver todos los problemas del agua de la ciudad a décadas completas. Pero hay que insistir además otro dato que ya hemos dicho a lo largo de estos programas. Guadalajara, de acuerdo a lo que va a crecer en términos de población, no necesita más agua, necesita gestionarla mejor. Esta agua con el agua del resto de los Altos, o sea, la región que abastece el Salto y lo que es Calderón, que ya abastece desde hace muchos años a la ciudad, esa agua es suficiente junto con Chapala y junto con Los Pozos y junto con lo que se va a recibir de otros municipios que se integrarán en su momento al CIAPA para abastecer una ciudad que no va a tener más de 6 millones de habitantes en el año 2055 y que, por cierto, en este momento tiene 5.5 millones de habitantes. Entonces, tenemos ya muy cerca el nivel máximo de población que va a tener la ciudad y entonces ya no se justifica que estemos sacando el agua de estas regiones. Creo que también habrá que plantear en algún momento la necesidad de que se cambie el decreto de la época de Ernesto Zedillo por un decreto que le garantice a los salteños que tengan su agua para siempre, que Guadalajara tenga su gasto, el gasto modesto que le puede dar la cuenca y que León resuelva por su cuenta su falta de agua, que también hay un compromiso federal para hacerlo. Entonces, el futuro del agua, y esto lo demuestra muy bien el fracaso de un megaproyecto como el Zapotillo, el futuro del agua va a ser que no venga de lejos, porque mientras más lejos viene el agua, es más frágil sus posibilidades. El futuro del agua va a ser que se gestione mejor, que se reutilice y que el Zapotillo efectivamente ya no sea sobredimensionado, aunque habría que señalar que posiblemente las fuerzas que en su momento quisieron construir esta gran presa de casi 1.000 millones de metros cúbicos quieran regresar a construirla. La Organización de las Naciones Unidas señala esto de la gestión integrada de recursos hídricos. El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social y al mismo tiempo cumple la función básica de mantener la integridad del entorno natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales y resulta por ello imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada. Los gestores tanto gubernamentales como del sector privado han de tomar decisiones complicadas sobre la asignación del agua. Con mayor frecuencia, estos se enfrentan a una oferta que disminuye frente a una demanda creciente. Factores como los cambios demográficos y climáticos también incrementan la presión sobre los recursos hídricos. El tradicional enfoque fragmentado ya no resulta válido y se hace esencial un enfoque holístico para la gestión del agua. Este es el fundamento del enfoque para la gestión integrada de los recursos hídricos, aceptada ahora internacionalmente como el camino hacia un desarrollo y gestión eficientes, equitativos y sostenibles de unos recursos hídricos cada vez más limitados y para abordar unas demandas en competición creciente. Para lograrlo no existen recetas únicas, se necesitan trajes a la medida. Por ejemplo, en zonas de precipitaciones medias menores a 1.000 milímetros al año y con lluvias estacionales, como Guadalajara, se debe asumir la escasez, al menos temporal. Y bajo esa premisa se debe dar el trabajo de los organismos operadores. También hay que repensar el manejo del territorio, señala Héctor Castañón. Uno pensaría, aunque se oiga medio chistoso, el CIAPA parece apagafuegos. No tiene aparentemente una planeación de largo plazo a la cual sujetarse y tampoco tenemos la cultura política para respetar la planeación a largo plazo, desgraciadamente. Creo que la evidencia es abrumadora en la historia de Guadalajara. Claro, sí, así es. Digamos que tendríamos las herramientas para tener una planeación de la gestión hídrica a largo plazo. Hay proyecciones que no son útiles, pero sobre todo
hoy son más que nunca relevantes los sistemas de monitoreo en tiempo real, que es algo que se ha estado pidiendo desde hace ya muchos años y que es parte de la modernización necesaria que no ha llegado. ¿Por qué es necesario este sistema de monitoreo en tiempo real? Justamente por la incertidumbre que nos traen los cambios en el contexto de cambio climático, ¿no? Saltos impresionantes en tendencias que es difícil de leer o tendencias que son difíciles de explicar solo mirando al pasado, ¿no? Entonces necesitamos mejores sistemas de información, mejores sistemas de planeación, ¿no? y mejores condiciones para la autonomía presupuestal, ¿no? Para la asignación de recursos en función de las prioridades y no de la inauguración de obras, que es lo que privilegian las autoridades, ¿no? En esta lógica pues, electoral. Termino con esta pregunta, que es una noticia que salió hace poco de un estudio que hicieron investigadores ingenieros de la Universidad Panamericana, que ya le ponían casi fecha al tema del día cero para Guadalajara, unos 7 años más, 2031. ¿Qué opinas? Tenemos elementos, porque tú hablas mucho de la falta de información, ¿tenemos elementos para poder aventurar? ¿O este tema del cambio climático, que es, como tú dices, es tan repentino, de repente se manifiesta de una manera atroz, puede realmente hasta adelantarlo? O sea, en realidad estamos un poquito a ciegas en esto. Mira, los científicos están sorprendidos del nivel de calentamiento que han visto, de las temperaturas que han registrado en los polos, en los océanos y en la temperatura promedio del planeta. Entonces, ¿qué significa esto? Océanos más calientes, patrones de precipitación en donde es más recurrente la presencia de lluvias torrenciales, pero a la vez de sequías, ¿no? Entonces una distribución irregular en la precipitación. Y si nos vamos con esa información, si siguiéramos el patrón que vimos en 2023 de calentamiento y eventualmente de sequía, lo que se espera con los fenómenos del Niño y de la Niña, no es exagerado pensar que podíamos ver 4 años seguidos o 5 años seguidos de crisis en Chapala, ¿no? Y de una redistribución drástica en la asignación de las concesiones de agua por escasez, que vaya a dejar a mucha gente sin agua. Las primeras personas que se van a quedar sin agua son las poblaciones más vulnerables urbanas, ¿no? Entonces, no es exagerado pensar, o sea, no tendríamos que pensar en un día cero donde todos nos quedamos sin agua, porque mucha población va a verse en esa situación y puede verse muy pronto, ¿no? Entonces, también pueden sorprendernos con cambios en las corrientes transoceánicas que nos den otra cosa distinta, pero hay puntos de rompimiento a los que estamos llegando, de los que estamos muy cerca, que van a cambiar radicalmente el sistema. Entonces, dependiendo de los datos que elijamos, si elegimos los datos de los últimos 2-3 años, sí los escenarios pueden ser catastróficos, ¿no? Y no es descabellado pensar que en 7 años pudiera haber una situación en donde el nivel del agua de Chapala ya no permite la extracción y el resto de las presas pues tampoco nos van a abastecer. Ahí es donde dependeríamos del agua subterránea. Y la gestión del agua subterránea en este país ha sido desastrosa, omisa, corrupta. Hay un mercado negro para las concesiones de agua subterránea. Entonces tenemos que empezar a poner atención ahí como una medida de reserva, ¿no? Es la reserva más segura en un contexto de cambio climático, y hay que empezar a poner en esos bancos de agua de inmediato la atención. Y yo cerraría con una cuestión. Este tema de los nidos de lluvia, que han sido una de las políticas o de los instrumentos de política que ha destacado más este gobierno, lo que hacen los nidos de agua es, en un espacio muy pequeño, reproducir el sistema, el ciclo del agua en su fase de precipitación, escurrimiento, infiltración, etc. Eso es lo que tenemos que hacer en las ciudades, no en los techos de las casas. Y es donde ha sido más omiso el gobierno en temas de gestión del territorio para asegurar que se recupera el ciclo del agua. Esto es una miniatura, ¿no? Es una solución a pequeñísima escala, es un píxel. Necesitamos esa misma lógica en todo el territorio metropolitano, por ejemplo. Y eso implica cambios muy importantes en la planeación, en la regulación, en la gestión de las áreas verdes, de los pozos, del consumo, etc., ¿no? Incluido, no sé si esto sea un concepto que se llame así, alguna corrección
sobre errores que se han cometido en la urbanización, en zonas sobre todo de alta recarga. Totalmente, o sea, las áreas de mayor potencial de recarga que se muestran en este estudio de aguas subterráneas son todavía las áreas verdes, pero eso no quiere decir que ahí eran las que originalmente tenían más potencial. La lógica del desarrollo regenerativo es justamente lo que están haciendo muchas ciudades en distintas partes del mundo, recuperar los principales cursos de agua, porque lo que vemos en superficie es solo una mínima parte de todo lo que está por debajo, ¿no? Entonces, sí son intervenciones no solamente de protección, sino de regeneración del sistema hídrico que permitió que esta ciudad se desarrollara y creciera, ¿no? Entonces, sí, los cauces intraurbanos y las áreas verdes intraurbanas, con esta lógica de regeneración del ciclo integral del agua, son medidas que tenemos que estar viendo ya en la ciudad. Y obviamente también en las regulaciones de banquetas, de superficies de rodamiento, de coeficientes de ocupación del suelo en áreas que son críticas, ¿no? De cimentación, etcétera. Hay muchas regulaciones que se derivarían de una mejor comprensión del comportamiento del agua subterránea. Digamos que tendríamos que ser muy racionales, pero también muy ambiciosos, porque esto a veces afecta demasiados intereses o de repente la lógica, no, si esto ya lo hicimos, ¿cómo vamos a deshacerlo? ¿Cómo vamos a volver a abrir un río donde ya el río no pasa? Así es, hay cuestiones que parecen intocables, ¿no? Porque se privilegia la propiedad y el interés privado. Pero cuando hay una justificación, primero, hay posibilidades de hacer alianzas público-privadas, o sea, hay campo para eso, y hay otras que por interés común, para empezar, es recuperar las áreas federales, ¿no? Están totalmente olvidadas y las zonas federales tienen un enorme potencial de constituir corredores verdes, corredores azules, para permitir que el sistema se empiece a regenerar. Entonces, sí, este es un tema en donde hay muchos elementos para repensar la política. Lo que es preocupante es que ninguna de las administraciones que están hoy en la contienda electoral ha tenido una posición fuerte a este respecto. Han tenido una posición opuesta, ¿no? Han sido omisos en la actualización de los planes parciales, han sido omisos en la incorporación de criterios ambientales deliberadamente, ¿no? Hay una oposición y una resistencia a regular el desarrollo que creen que entienden como atribución del municipio y por lo tanto el presidente municipal a su discreción, pero hay criterios que deberían de regir por mandato constitucional de garantía de derechos que han sido omisos en el mejor de los casos y que han contravenido en la mayoría de ellos, ¿no? Entonces sí es preocupante porque no vemos claridad en las propuestas que reflejen la conciencia de la crisis y el problema tan grande que podemos enfrentar, ¿no? O sea, reconocen el problema, pero no reconocen la responsabilidad que tienen en él. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.